Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar entonces con este nuevo módulo que es justamente el de anatomía del miembro inferior. Vamos a abordar o a abarcar un poquito sobre lo que es específicamente el miembro inferior, ya que justamente es lo que aboca más o tiene más realce en la carrera de ustedes. Si bien también dieron ya a nivel general lo que es la anatomía, ahora vamos a hablar un poquito más de manera más específica sobre el miembro inferior. Y hoy vamos a iniciar con la anatomía de la pelvis y la cadera. Vamos a hablar un poquitito sobre sus partes, todo lo que compete al músculo, al sistema musculoesquelético más que nada, para ver un poquito sobre los huesos, las partes de los huesos también que conforman ambas articulaciones. Y también vamos a ir viendo los músculos que acompañan justamente a esta parte del cuerpo. La cadera es una articulación esférica que permite que la parte superior de la pierna se mueva de adelante hacia atrás y de lado a lado. La mayor articulación que soporta peso en el cuerpo, la articulación de la cadera, está rodeada por fuertes ligamentos y músculos. Entonces, como menciona acá, la cadera o la articulación de la cadera tiene esa capacidad de poder soportar todo el peso del cuerpo. Si bien siempre decimos y distribuimos el peso del cuerpo más que nada en los pies. No obstante, la cadera es la que permite que nosotros podamos realizar muchos movimientos. Entonces, justamente es a eso a lo que le atribuye el peso corporal. Por eso es que siempre cuando una persona se excede de peso o aumenta demasiado de peso, empieza a molestarle la cadera, la rodilla o el tobillo y los pies. Porque es la parte del cuerpo que va a soportar toda esa parte, todo lo que le compete en la parte superior, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando hay un exceso o un aumento de peso, esas son las primeras articulaciones donde empieza a lesionarse, ¿verdad? O empezamos a forzarle demasiado. Menciona que es una articulación esférica, ya que permite muchos movimientos. Permite los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. Hablando mal y pronto, entonces permite que la pierna se mueva adelante, atrás, de lado a lado y también hacia adentro y hacia afuera, para que tengan un poquito de referencia. Y acá encontramos justamente a los huesos que van componiendo o forman parte de la cadera en este caso. Encontramos a la pelvis, que es la famosa, nosotros le decimos cadera a la pelvis, ¿verdad? Un término de repente mal interpretado. Todo esto entonces forma parte, los huesos que forman parte de la cadera. Y la cadera en sí sería esta zona. ¿Está bien? Sería la articulación, o sea, la zona en donde se articula el fémur con la pelvis. ¿Está bien? Encontramos entonces a la pelvis, que es todo esto, el acetábulo, que sería el espacio o el hueco en donde entra
el fémur, ¿verdad? Acá encontramos, evidentemente, el fémur y esta sería la cabeza femoral. Entonces, cuando se articula, articulación o articular quiere decir conectar, unir, ¿verdad? Entonces, cuando se articula la cabeza femoral con la pelvis, ahí forma la articulación de la cadera. Aquí podemos encontrar otra vez las partes específicas de los huesos. Este sería el labrum, que sería el bordecito, hablando mal y pronto, de la pelvis, en donde, o del acetábulo, en donde va a incrustarse la cabeza del fémur. Este hueco o esta cavidad sería el acetábulo y este es el fémur, ¿verdad? El fémur sería el hueso de la pierna, en donde, si es que de repente algunos de ustedes entrenan y cosas así, manejan un poquitito lo que es la parte muscular, sería la parte en donde se conectan el músculo del cuádriceps o los músculos isquiotibiales, ¿verdad? Que son los músculos más grandes que justamente se ubica mejor, ¿verdad? A modo de referencia. La pelvis son dos huesos de la cadera que se unen para formar una faja en la parte inferior del cuerpo, llamada pelvis, ¿verdad? Lleva y transmite el peso de la parte superior del cuerpo a los miembros inferiores en posición de pie o sentado. Cada hueso de la cadera se divide en tres secciones: ilion, isquion y pubis. Entonces, justamente tocando este tema de la pelvis, podemos hacer referencia a algunos ejercicios, por ejemplo, qué sé yo, de repente las mujeres después de su posparto, o sea, en el posparto o antes justamente de concebir, suelen trabajar mucho la zona de los músculos de la pelvis. Entonces, cuando van a trabajar esa zona, en teoría es para fortalecer el suelo pélvico, solemos escuchar mucho. Y justamente es por esto, porque transmite la pelvis, transmite el peso de la parte superior del cuerpo a justamente a la parte inferior del cuerpo. Entonces, es el que más bien es el intermediario del sistema de nuestro miembro superior y nuestro miembro inferior. Entonces, es el que soporta en mayor proporción el peso o los movimientos que se van ejecutando. Entonces, le divide en ilión, isquión y el pubis. Y acá tenemos la imagen. Estas imágenes quiero que tengan muy en cuenta porque les va a ayudar a modo de referencia gráfica, ¿verdad? Para poder acordarse. Ah, este era el isquión, o este era, qué sé yo, este era el ilión, este era el isquión, este es el pubis, ¿verdad? Entonces, así para que tengan una idea gráfica de cómo sería, ¿verdad? Muy bien. Y acá está súper bien representado por los colores, luego va a ir diferenciando. Entonces, todo esto sería el ilión, esta partecita sería el isquión. Ahora ustedes así sentados, si ponen su mano debajo mismo de la nalga o de la cola, al sentir este huesito sería lo que van a sentir, ¿verdad? Y este sería entonces el isquio. Este hueso es el que se va a conectar con el sacro también y va a articularse con él, ¿verdad? Después vamos a ir hablando de eso también. La pelvis está constituida por la unión de dos huesos coxales, y el sacro y el coxis. Se encuentra situada en la parte más baja del tronco
y puede ser algo más alta en el hombre que en la mujer. En conjunto, se presenta como un cono truncado cuya base es superior y el vértice es inferior. Y acá justamente quiero hablar sobre esa cuestioncita, ¿verdad? En cuanto a las diferencias sexuales de la pelvis, tanto en el hombre o en la mujer, el grosor del hueso es mayor en el hombre, es más alto en el hombre y más ancho en la mujer. Acá podemos observar. Entonces, en el caso de los hombres, la pelvis es un poco más alta y en nuestro caso es más ancho. Esto es lo que a nosotras, mejor dicho, nos va a permitir justamente, o sea, le favorece a la concepción, ¿verdad? Definitivamente está bien estructurado para eso, ¿verdad? En la mujer, las fosas ilíacas son más anchas, más abiertas, la sínfisis del pubis más baja, la pelvis menor, más ancha, y el diámetro transverso es mayor. El ángulo sacrolumbar es más pronunciado en la pelvis femenina. La pelvis femenina es más inclinada hacia adelante que la masculina. Por eso es que también tenemos ciertos rasgos más específicos en el cuerpo propiamente de la mujer que en el del hombre, ¿verdad? Tenemos de repente más, justamente como es más ensanchado la pelvis, y la cadera mismo, nos favorece más también eso de repente, le da más forma o le da mejor figura, ¿verdad? A la mujer que al hombre en ese caso. Y también, lógicamente, por la distribución de grasa también, que justamente es lo que le favorece a la forma, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el hueso. Cada pubis presenta en su cara interna una superficie oval orientada en sentido medial, cuyo eje mayor es oblicuo hacia abajo y hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto a la forma propiamente de la pelvis, nuestra pelvis no es recta, no es así como muestra acá en la figura, ¿verdad? Esto está un poco más, esto está inclinado hacia adelante, evidentemente. Ok. La sínfisis púbica, o sea, esta zona, sería la unión de los dos huesos coxales en la línea mediana anterior. Todo esto se une o se articula otra vez en esta zona. Este es su punto de unión, acá abajo, o sea, la parte de enfrente sería. Y esto evidentemente es la parte de atrás de nuestro cuerpo. Muy bien. En cuanto a las articulaciones o artrología ya de la cadera o de la pelvis misma, encontramos sacro ilíaco anterior, el sacro ilíaco posterior corto y el sacro ilíaco posterior largo. Vamos a ir viendo. Esos serían algunos ligamentos también que justamente permite esa unión de los huesos. Esa parte manejan, ¿verdad? Los elementos articulares o componentes articulares. ¿Sí o no? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe.
¿Y cuáles serían? ¿Cuáles serían las partes de una articulación? Los que se acuerden nomás. Excelente, José. Parece que vamos a retroceder un poquitito y hablar otra vez de eso. Bueno, puede ser que una persona nomás sepa. No podemos avanzar mucho si esas pequeñas cuestiones no manejan. Es algo muy importante y si no manejan eso estamos yéndonos demasiado adelantados. A ver, vamos a hacer algo. Me van a aguantar un ratito. Estaba buscando una imagen, o sea, una clase con relación a los elementos que forman parte de una articulación o a las partes de una articulación, pero les voy a dejar eso de tarea. Bueno, vamos a continuar, pero no encontré lo que les quería mostrar. Ok, la articulación de la cadera o coxofemoral tiene unas ciertas características. Una de ellas es que une al miembro inferior con la cintura pélvica. Es multiaxial, o sea que tiene varios planos de movimiento. La cabeza del fémur es la esfera
y el acetábulo la cavidad donde se articula, que es lo que les mencioné. La cabeza es la esfera y el acetábulo es la cavidad en donde se articula, en donde entra. Está diseñada para ser estable en la amplia variedad de movimientos que representa. Después del hombro es la articulación más móvil de todas las del cuerpo. Muy bien. Entonces, a raíz de esto es que es de un tipo o subtipo esferoideo esta articulación, porque nos permite justamente realizar varios movimientos como referencia acá, justamente. Entonces, una articulación, una articulación consta entonces, evidentemente, de dos o más huesos. También consta de ligamentos que van a ser los que van a fijarle a esos huesos para que evidentemente no anden por su cabeza, ¿verdad? Para que esté todo fijo, todo en su lugar, hablando mal y pronto. También forma parte de una articulación los tendones. El tendón, en este caso, sería el que va a conectar el músculo con el hueso. Va a ser el mediador en ese momento, en ese caso. También forma parte de estas articulaciones el cartílago articular, un líquido sinovial también. Entonces, esos elementos son los que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de articulaciones, porque es lo que justamente va a permitir todo ese elemento, esos elementos van a permitir que nosotros podamos realizar un movimiento. Cada unión de de los huesitos y demás forman una articulación entonces. Bueno. Las superficies articulares, entonces, de la pelvis o y de la cadera en sí, tiene un borde acetabular, como mencionó, es fuerte y prominente. Sería esto, ¿verdad? Tiene un rodete acetabular que se inserta alrededor del acetábulo, aumentando su profundidad en un 10%. Tiene una cara adherente, una interna articular y una periférica. La cabeza femoral es esférica, convexa. Cuando dice convexo es porque tiene esta forma. Esta forma. En el caso de que dijera cóncavo, su nombre lo dice todo, cabo, ¿verdad? Cavado. Entonces, esto sería entonces cóncavo, una superficie cóncava, y esto sería una superficie convexa, a modo de que tengan en cuenta. Muy bien. Tiene una cápsula articular también, que es la que forma justamente una membrana fibrosa y también una membrana sinovial, que es la que justamente le va a permitir que pueda realizar sus movimientos libremente. Es como el aceitito que necesita la cadena para que pueda trabajar correctamente, ¿verdad? Aquí podemos observar una sinovial cortada, como menciona. También encontramos al tubérculo púbico, que sería esta zona. Y acá podemos observar que tanto dentro de nuestras articulaciones también tenemos arterias, en este caso las arterias que van a permitir también esa cierta irrigación en esa superficie, dentro de esa unión. Que justamente cuando hay, por ejemplo, suele ocurrir mucho en mi área, que un paciente se fracturó, por ejemplo, la cabeza femoral, o se fracturó qué sé yo, una cierta porción del cuello femoral y demás,
se corre el riesgo de que justamente haga o haya una necrosis en esa zona por justamente el traumatismo, ¿verdad? Y justamente es debido a estas arterias que también están por dentro de la articulación. Muy bien. Ahora pasamos al sacro. Aquí podemos observar al sacro, que sería el huesito que sentimos. Les voy a mostrar en esta zona. Esta zona. ¿Está bien? Acá no encuentro. Esta zona se. Muy bien. El sacro son 5 piezas articuladas donde estaban los discos intervertebrales. Un ratito. Aquí encontraremos una línea transversal que se forma por la fusión de los discos. En el dibujo se pueden ver los principales detalles anatómicos del sacro. ¿Qué podemos observar acá? Aquí encontraremos el conducto sacro, el ala o el ala del sacro, su cara articular, una cresta sacra, que serían estas. A ver, una cresta sacra lateral y sus tuberosidades también, ¿verdad? Y tienen ciertos relieves óseos también que podemos observar acá. Muy bien. Articulación lumbosacra menciona, que sería esta zona. Esta sería la parte de atrás, ¿verdad? Acá, en teoría, se va a ir conectando o articulando las vértebras lumbares, ¿verdad? Que estarían evidentemente por detrás. Muy bien. Esto sería entonces el sacro. Ahora bien, pasamos al fémur, que evidentemente también forma parte eh, de la cadera y la pelvis. En menos de un minuto, chicos, se va a cortar la primera transmisión. O sea, al cortarse nos conectamos todos nuevamente para poder continuar y terminar pronto, ¿está bien?